estamos contentos todos los días. ¿Verdad, hermanos? Estamos contentos porque aquel que murió resucitó. Está vivo. Reina para siempre. Aunque la muerte quiso acabarlo, aunque Satanás le puso una gran piedra sobre la entrada del sepulcro, pero cuando Dios tomó la determinación, Jesús salió victorioso. Y por la victoria de Cristo nosotros también somos victoriosos. Por eso es que podemos salir adelante, triunfar en medio de esta maldad, en medio de la iniquidad. La iglesia puede salir adelante porque Cristo resucitó. Una ocasión, hermanos, estábamos escuchando en una conferencia de unas personas que estaban hablando de que Cristo no había resucitado, de que la victoria lo tuvo el enemigo en la cruz. Gracias. Pero no, la palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso, hermanos, estamos contentos. Amén, estamos de fiesta. Estamos felices porque Cristo venció a la muerte. ¿Puede repetir conmigo? Jesucristo venció a la muerte. Póngase de pie y vamos a darlo 3 veces y después damos un aplauso a Jesucristo. Amén. Jesucristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Den un aplauso a la venció. Jesucristo venció. Él venció a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Padre, recibe la gloria, recibe la alabanza. Estos aplausos son para ti, porque tú venciste a la muerte, tú resucitaste al tercer día. Aquí la alabanza, Señor, y la glorificación. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por su nombre. Gracias, hermanos, por gozarse juntos con nosotros para dar la gloria a nuestro Dios. Esta tarde quiero hablar con ustedes acerca de un pasaje muy importante en la Escritura que es relevante para este día. No habla tanto de la resurrección de Cristo, pero sí habla de que qué sucede cuando una persona resucita. ¿Qué sucede cuando una persona sale del pecado para volver a Cristo, para venir a Cristo? ¿Qué sucede en su vida? Vuelve a vivir. Vuelve a vivir. Hoy vamos a estudiar a través de la palabra de Dios qué sucede con las personas que todavía hasta el momento Cristo no se ha revelado en sus vidas. ¿Y qué está pasando en la vida de aquellos creyentes que por gracia y por misericordia de Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas como iglesia? Miren, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando todos los días. Él no tiene descanso. Jesús dijo una ocasión: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Está haciendo una obra perfecta para que un día Cristo lo pueda presentar ante el Padre como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Yo creo que la iglesia, hermanos, es la iglesia de Cristo la que debe estar privilegiada. Hoy vamos a estudiar entonces, hermanos, a través de la palabra. Y quiero que veamos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 15. Pareciera que este tema es evangelístico, pero, hermanos, va más allá también del evangelismo. Lucas, capítulo 15. Y vamos a estudiar la historia o la parábola de un hombre que tuvo 2 hijos. Uno de ellos es el ejemplo que pone la palabra de Dios a mucho pueblo, ¿no? Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, note bien, el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo lo primero, hermanos, del padre? Le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad, ¿qué, hermanos? El mejor vestido. Vamos, número uno, viendo que primero el padre lo recibe con un beso, segundo, le da un vestido, una nueva vestidura, y ponerle ¿qué? Un anillo en su mano, y luego calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quieren leerlo? Y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ¿y qué, hermanos? Y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Quiero que cierre sus ojos ahí, hermano, y empiece a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. ¿Por qué no ora por el hermano que tiene a su lado, hermano? Siento que oráramos por el hermano que está a nuestro lado. Empieza a bendecirlo el día de hoy. No sabemos cómo viene él, con una carga, con un peso. No sabemos qué está pasando en su vida, pero la bendición de Jehová puede romper todo yugo de opresión, de dolor, de tristeza o de cualquier otra naturaleza. Empieza a orar en esta tarde. Empieza a bendecirlo en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre él en esta tarde. Algo va a pasar en la vida de tu hermano. Yo siento que muchos vienen con cargas. Algunos tienen que tomar decisiones el día de hoy y no saben qué hacer. En tu oración el Espíritu de Dios te va a mostrar, te va a hacer sentir qué decisión tenemos que tomar en esta tarde. La oración de fe, obrando, la oración del justo obrando puede mucho. Bendice a tu hermano si no tienes otra palabra que decir. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Mayor es nuestro Dios. Mayor es nuestro Dios. Mayor es el Señor. Mayor es Jesucristo. Espíritu Santo, esta tarde te pido que tomes el control de las vidas de mis hermanos, Señor, y hermanas. Estaremos aquí, Señor, recibiendo tu palabra en nuestros corazones, en nuestro lugar. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, Señor. Aquello que nos está estorbando en esta mañana sea quitado de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Aquellos pensamientos que no nos han dejado libre en el nombre de Jesús. Padre, que esta mañana nuestra mente se despeje para escuchar tu palabra. Ora por tu hermano, porque quizás durante todos estos días ha escuchado palabras de desánimo, palabras que le han dicho en el trabajo, en la calle, en su familia, y viene con esas palabras en su mente. Esta tarde el Señor te está usando para poder quitar en el nombre de Jesús esos pensamientos que son muros que el enemigo ha puesto en él, pero tú puedes ser el canal de bendición para poder bendecirlo en el nombre de Cristo. Su palabra es verdad. El Señor está orando ahí en tu lugar, hermano.
Su Espíritu Santo está ahí. Su Espíritu Santo está ahí en medio de nosotros. La gloria de Jehová está ahí. Su presencia está ahí. No vamos a dar paso a la palabra porque siento que el Señor está tratando allí en tu mente, en tu corazón. Algo está sanando tu vida, algo te está trayendo a tu corazón. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Quiero que ahora se ponga usted de pie, hermano, esta mañana y va a saludar a su hermano. Mire, como decíamos hace un momento, a veces cuántas cosas escuchamos en la calle y por qué no mejor hoy, porque en nuestra mente hay un texto bíblico, hay un texto de la palabra de Dios, que uno de ellos puede ser: Jehová es tu luz, tu salvación, ¿verdad? Otro salmo, no sé, cualquier texto bíblico, cualquier pensamiento que usted tenga hoy, le podrá decir a su hermano, y yo creo que su hermano va a poder alcanzar esa completa libertad en esta mañana. Quiere ponerse de pie y saludar a nuestro a su lado con una palabra de Dios. Ya no le va a decir tanto Dios te bendiga, ¿verdad? Porque ya lo bendijo, sino un texto, algún pensamiento de fortaleza, algún pensamiento que traiga vida, que traiga salud. Puedes abrazar a tu hermano y ministrarle fortaleza, fe del Señor. Amén. Amén. Quizás tu hermano tiene miedo, tu hermana tiene miedo a algo. Dile: el Señor está contigo, Él es tu ayudador, no temas. Amén. Tú vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Tú vas a poder llegar a donde Dios te está enviando, porque Él está contigo, porque su Espíritu está con nosotros. La gloria de Jehová es grande. ¿Qué nos dice el enemigo? Tú no puedes, tú ya no vas a seguir, tú estás así ya acabado, pero Dios te dice que no, todavía hay una esperanza en Jesucristo. Todavía podemos alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas. Las promesas son para los hijos, amén. Es para la iglesia, son para sus redimidos por su sangre, amén. Gloria al Señor para siempre. Pueden tomar sus lugares en esta mañana, hermanos. Quiero ser breve a la palabra de Dios porque hoy tenemos la Santa Cena y quiero solamente dar algunos puntos muy importantes para que podamos, hermanos, en este día avanzar en el nombre del Señor. Hoy vemos una historia conmovedora. Hoy vemos una historia que, hermanos, si usted lo lee, lo leemos detalladamente, podremos darnos cuenta que lo único que fluye en esta historia son dos cosas importantes: el amor de un padre y, por el otro lado, la humillación de un hijo. Son dos cosas muy importantes en esta parábola: el amor incomparable de un padre, el amor inigualable, un amor que no se puede comparar, y vemos por el otro lado de un hijo que se humilla, que se arrepiente de corazón para poder alcanzar las bendiciones que en aquella casa había. Ese Padre de misericordia no lo vamos a encontrar en el mundo terrenal. Ese Padre que vemos aquí de misericordia y de amor no se podrá encontrar en este mundo. Es muy difícil. El padre, por mucho que ame a su hijo, la mamá, por mucho que ame a su hijo, no se podrá comparar con el amor de este Padre que vemos en Lucas capítulo 15. Es un amor sorprendente. Es un amor que usted y yo, hermanos, no lo podemos entender. Primero, ¿cómo es que Él nos amó primero a nosotros? ¿Cómo es que Él tuvo misericordia de nosotros y fue por nosotros donde estábamos? ¿Cómo es que Él tanto nos amó que nos perdonó? ¿Será que todos nuestros pecados o algunos pecados? Todos. Este Padre que hoy estamos estudiando, hermanos,
es un Padre que yo creo que solamente será reconocido como el Dios de la misericordia. Pero vemos aquí hermanos, algo importante que quiero ver, la decisión de un hijo. Esta decisión que él tomó fue una decisión equivocada. Esta decisión que él tomó lo llevó a la ruina. Esta decisión que este joven tomó lo llevó al fracaso. Esta mala decisión que él tomó lo llevó a pasar vergüenza, dolor, escasez, miseria por una mala decisión. Yo quiero decirles, hermanos, esta mañana que toda decisión que usted y yo tomemos, que no sea el Señor dirigiendo esa decisión, probablemente nosotros caigamos igual a como este joven. La decisión que él tomó, quizás es porque él quería, pues, gozar, divertirse, quedar bien con la sociedad, con la gente, quedar bien con todo el mundo. Y dijo, voy a pedir lo que a mí me corresponde. Fíjense que era el menor. Dice que la historia judía es que el mayor tenía que recibir las terceras partes de la herencia, y el menor solamente le tocaba un pedacito. Yo no sé por qué tanto se esmeró en recibir y en pedir lo que le correspondía. Pues le dieron. El padre, mire cómo cede y entrega los bienes a su hijo. Pero lo que yo quiero más resaltar en esta mañana es que la decisión que él tomó no fue la decisión correcta. Y ahorita vamos a ver rápidamente qué pasó con esa mala decisión que él tomó. ¿Qué sucedió? Hermanos, muchas veces nosotros tenemos alrededor de nosotros cosas que nos impulsan, que nos llaman la atención. Hace años, hermano, yo estaba en la costa en una congregación y nos llegó la invitación de que nos habían comentado de un pastor que había tenido un problema en una iglesia allá del norte, y el pastor nos decía a mí, a través de otro pastor, queremos que el hermano Elías se vaya allá para que pastoree esa iglesia, va a tener un sueldo tanto, va a tener carro, va a tener casa, etcétera, etcétera. Era buena la oferta, pero yo tuve que orar al Señor y pedir que la dirección de su espíritu pudiera guiarme a tomar si esa era la decisión que tenía yo que tomar. Oramos un buen tiempo y el pastor de la iglesia me dijo, yo siento que no querías tomar esa decisión. Pues mi carne sí quería ir, hermanos, pero no era la decisión correcta. Lo que usted haga en esta mañana, cualquier decisión que tome usted, tanto en lo espiritual como en lo material, va a ser para bien o va a ser para mal. Toda decisión que usted tome tendrá que ser una decisión correcta delante de Dios. Y por eso se requiere que Dios nos dirija, que Dios nos guíe. Por eso hay mucha gente que ha emprendido quizás negocios o ha emprendido otras situaciones en sus vidas y como que sí, por un tiempo funciona, pero al paso del tiempo, de los años, eso cae porque no fue una dirección tomada por Dios. La decisión de este joven lo llevó a varios puntos. Yo quiero que veamos nuevamente a Lucas capítulo 15, hermanos, para poder avanzar en esta tarde. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, se apartó completamente, se aisló completamente de su padre, se alejó completamente de su casa, de su hermano, de su familia. Y quiero decirles algo importante, hermanos. Una persona que está muerta espiritualmente, una persona que no ha tenido esa revelación de Dios en su vida, está apartada completamente de Dios, está alejada completamente de Él. Por eso no hay un deseo. Por eso, hermanos, mire, la gente que si usted le habla de Jesucristo, es muy difícil que lo escuche. Cuando nosotros acercamos a la gente y le empezamos a hablar de un Salvador, las personas no quieren saber nada del Salvador del mundo. Pero si usted les habla de otra persona, de un patrón, de alguien, la gente sí le interesa, quiere conocer. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el pecado nos separa completamente de Dios. Hay una separación entre el hombre
Y Dios, pues este muchacho dijo, yo no quiero estar en la casa de mi padre. Yo no quiero vivir aquí. Ya no quiero estar aquí. Cuando él se aparta, comienza un problema muy serio en su vida. Estaba perdiendo la cobertura de su padre. Estaba perdiendo la dirección de su padre. Estaba perdiendo el apoyo de su padre. Se estaba alejando completamente de esa casa. Y quiero decirles algo, hermanos, importante. Si en nuestras vidas hay algunas áreas que Cristo no ha sido glorificado todavía, hay algunos pecados que usted y yo estamos luchando y batallando, pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude en esa área para poder vencer en su nombre. Porque si ese pecado, hermanos, con la ayuda de Dios no se enfrenta, no se confronta, ese pecado nos va a apartar de la presencia de Dios, no de nuestra salvación, sino de esa cobertura espiritual de Dios. Cualquier otro pecado que sea en la vida, hermanos, nos puede separar completamente de Dios, pero adelante veremos que está la justicia divina, está la gracia de Dios todavía abierta, amén. Todavía esas puertas están abiertas, pero va a llegar el día en que esas puertas de la gracia y de la justicia de Dios se van a cerrar. Y aunque nosotros quisiéramos que Dios interviniera, va a ser difícil, como cuando fue en el diluvio. ¿Cuánta gente Noé les habló de la salvación? ¿Quisieron, hermanos, o no? No. Cuando Dios cerró las puertas del arca, ellos llegaron todavía intentando querer entrar, pero ya no se pudo. Fue muy difícil. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos reconocer que nuestro Dios es el único que nos puede dar seguridad y confianza en nuestras propias vidas. Esta mala decisión fue que este joven completamente se apartara del Señor. El número 2, vamos a ver, hermanos, que el pecado nos hace desperdiciar nuestra vida. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo como él le parecía. El siguiente efecto del pecado, hermanos, es que nos hace desperdiciar nuestra vida. Generalmente el ser humano cree que la vida en el mundo es lo mejor que tiene, que las ofertas de prosperidad y deleites temporales de este mundo lo conducirán a la ruina de su alma. El texto claro, al decir que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente, así es la vida del que practica el pecado y que nada puede lograr sino solamente obras infructuosas. El pecado nos hace desperdiciar nuestra vida. ¿Cuánta gente, hermano, piensa que como vive, que como está logrando mucho? Hay jóvenes que están desperdiciando su juventud. Hay jóvenes que de temprana edad han perdido la comunión con sus padres y se han metido en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo, etc. Están desperdiciando su vida. Eso es lo que hace cuando uno toma una decisión equivocada. ¿Cuántos hijos están perdiendo su tiempo en otros lugares que no es el lugar? Pero, hermanos, Dios un día se manifestó en nosotros, ¿o no, hermanos? Él vino un día a nuestras vidas. Él nos habló, Él nos dijo, la vida que tú estás llevando no es la vida que yo realmente me agrada. Este joven, vamos al número 3, hermanos, a ver qué pasó en Lucas capítulo 15. El pecado destruye nuestro futuro. Cuando todo lo vuelva mal gastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Todo pecado nos va a destruir nuestro futuro. No hay esperanzas. Una persona que vive sin Cristo, que vive muerto en su pecado, como dice la Escritura, nunca tendrá un futuro. ¿Cuál es el futuro de esa persona? Solamente sabe dónde podemos encontrar nuestro futuro realmente, hermanos, es en Jesucristo, es en Dios, es en su palabra. Ahora, veamos, hermanos, que también dice ahí que le comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. El pecado nos conduce a la miseria, a la escasez. Quizás nosotros podamos tener muchos bienes, quizás usted tendrá mucho dinero, pero eso no es lo que realmente va a satisfacer nuestra vida espiritual.
Hay mucha gente que vive bien y gracias a Dios, pero le hace falta, hay un vacío en su vida. Hay algo que necesita más, y solamente Dios puede llenar ese vacío. Solamente el Señor Jesucristo. Y veamos, hermanos, este pasaje, porque quiero dar una parte importante aquí, donde dice: y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie lo daba. Volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El número uno, él empezó a reconocer. Él empezó a pensar que el lugar donde él estaba, dijo: ¿cómo es posible si yo soy el hijo de un rey? ¿Cómo es posible que si mi padre tiene muchos jornaleros, es un hombre de dinero, que en la casa no hace falta el alimento, no hace falta el pan? Y mira dónde me encuentro, en qué situación estoy. Empezó a reflexionar, empezó a pensar y decir: ¿qué pasa? Yo creo, hermanos, que aquí este punto número uno era el paso en que esta persona empezaba a encontrar el camino correcto de su vida. Cuando empezó a decir: bueno, ¿qué está pasando en mi vida? No sé si a usted le pasa algunas veces, hermanos, que estamos viviendo de una manera no correcta delante de Dios, y de momento viene un pensamiento a nuestra mente y nos empieza a reflexionar y nos empieza a decir: ¿por qué vives así? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no dejas esto? Cuando ese pensamiento viene en nuestra mente, yo creo, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que aquí hay personas o hermanos que ya no quisiéramos ser igual, ¿verdad, hermanos? Ojalá que después de, cuando participemos en la cena del Señor, podamos hacer aquí un compromiso delante de Él y reconocer que esa vida que llevamos no es agradable ante Dios. Hermanos, una ocasión veíamos a un muchacho que veía mucho el celular, mucho tiempo ahí, y sus papás varias veces ya le habían dicho: oye, mira, ya es mucho y es un vicio. Él estaba en la mañana con eso, en la noche estaba con ellos, ponía su celular en su almohada y se levantaba y estaba todo el día. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? No, al contrario, se le opuso a sus padres. A nadie le hacía caso. Lo que hicieron sus padres es empezar a orar por él. Y cuando el Espíritu Santo empezó a traer reflexión en su vida, él empezó a decir: bueno, no es posible que esto me domine a mí. No es posible que esto esté absorbiendo mi tiempo. No es posible que esto esté ocupando el lugar de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que este teléfono esté sustituyendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Y sabe qué hizo con su celular? Pues ahora sí que lo apaga de vez en cuando. Yo creo que no todas las veces, pero sí ya empieza a tener más prudencia y ser más moderado para poder tener esto. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que aparentemente son buenas y usted lo ve correcto, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra mente, eso que nosotros lo vemos muy agradable, el Espíritu nos dice: esto no es agradable delante de mis ojos. Amén. Amén. Hay cosas que nosotros quizás estamos pensando que está bien. Usted dice: pero es que esto no es malo, esto es bueno, todo el mundo lo hace. Hasta los hermanos, los líderes lo hacen. Pero cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, empezamos a reconocer que esto no es correcto delante de Dios. Yo no sé cuál es, hermano, cuál sea en tu vida. Yo veía una persona en una tienda que se pasaba horas, es un cristiano hablando con una persona ahí, con la señora de la tienda, muchas horas, mucho tiempo. Y alguien le dijo: hermano, eso no está bien. Dijo: ¿por qué no está bien si solamente estamos platicando? Y ahí llegó el momento en que el Espíritu Santo le tapó su mente y le dijo que no era correcto que él, como casado, estuviera con la otra persona casada, solos platicando, porque estaba abriendo puertas a muchas cosas. Pero eso solamente lo va a hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
¿Qué está pasando en su vida, hermano? ¿Qué hace allá en su trabajo cuando nadie se da cuenta o vivimos nuestra vida un poquito no muy correcta delante de Dios? Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Este muchacho dijo, ¿cómo es posible? Yo soy el hijo de un rey, mi padre tiene abundancia en casa, tiene jornaleros y mira dónde estoy yo. Mire, me levantaré e iré a mi padre, una buena decisión. Me levantaré e iré a mi padre. Es una buena decisión que hay que aplaudirlo, que hay que celebrarlo cuando él dice, voy a mi padre nuevamente. He reconocido que estando separado de él, mi vida se va a perder. Yo me voy a morir. Separado de ese padre, mi vida no va a funcionar. Voy a ir con él. Mire qué precioso que se acuerda de su papá ahora en ese momento. Yo creo, hermanos, que en cualquier situación de nuestras vidas, aunque te esté yendo bien, debemos siempre acordarnos de ese Padre. Cuando nos está yendo mal, también. Pero casi la gente cuando le va bien casi no se acuerda de Dios, hermano. La verdad. En una ocasión, hermano, escuché un testimonio de un hermano que yo conocí hace muy chicos en la iglesia, que estuvieron asistiendo a la congregación de Jojo. Y resulta que como este muchacho ahora ya es ingeniero y le dijo a su papá, papá, ¿sabes qué? Este evangelio ya no es para mí. Eso es para los viejitos, eso es para ti. Yo tengo dinero, tengo profesión, tengo mi novia, tengo mi carro, tengo mi moto. Yo estoy bien. Eso es para otros. Eso es lo triste. Si David, con grande dinero que tenía, bolsas de billetes, de dinero en aquel tiempo, ¿sabe qué dijo? Todo lo que tengo aquí es de él y de él. Hermanos, yo les quiero dejar les voy a dejar esta palabra. Pidamos al Espíritu de Dios en esta mañana y cuando pasemos a este altar en un momento, veamos aquellas cosas en nuestras vidas que no están siendo de edificación. Reconozcamos aquellas cosas que hay dentro de nuestro corazón que no están bien. Pero mire, hermanos, una cosa, cuando yo voy a la oración, cuando yo voy a orar al Padre, el Espíritu Santo me empieza a decir muchas cosas que en mi vida no están bien. Yo antes comía mucho. No, yo fui y empecé a decir al Señor que Él nos mostrara. Y yo siento, hermanos, que algo está pasando en mi vida. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Las personas que se acuerdan de Dios y vienen a Dios, Él les va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Usted tiene un problema serio, es Él el que nos va a indicar. Usted tiene planes en la economía, en lo político o en lo social, es Él el que nos va a decir, este es el paso a seguir. Pero Él, recuerda, el muchacho se acordó de su padre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré que, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llames hijo. Aquí vemos un punto muy importante. Aquí comienza la humillación del hijo. Empezó a humillarse. Si usted y yo queremos que Dios resuelva el conflicto X, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y la humillación es un acto físico. La humillación está en el corazón. La humildad está en el corazón. Yo siempre recorro algunos pueblos aquí, hermanos del estado, algunas regiones. En una ocasión fui a un lugar donde estaba muy sucio la casa. Muy sucia la casa, en la cocina. Y la persona que nos recibió, la hermana que nos recibió, nos dijo, disculpe usted, porque nosotros tenemos la casa así porque somos gente muy humildes. Eso no es la humildad. La humillación es un acto espiritual, es un acto de que el ser humano reconoce que él no es nada sin Dios. Cuando yo digo que yo no podré hacer nada si no es por Él, y cuando creo que solamente Dios es el único que puede hacer algo en mi vida, cambiar y transformar mi ser, entonces estoy reconociendo a Él como un Dios todopoderoso y que yo no soy suficiente.
Siempre que voy a compartir la palabra de Dios, hermano, le he dicho al Señor, yo no puedo predicar, Señor. Yo no. Cuando recibo invitación, le digo, Señor, si tú vas conmigo y tú me das la palabra y tú honras tu palabra, entonces voy, porque yo no podré ir si tú no vas conmigo. Él dijo, ya no soy digno. O sea, estaba reconociendo que él era el problema. Yo creo, hermanos, que este padre, no sé cómo sucedió, pero le extendió su misericordia a él, a su hijo. Miren, hermanos, nosotros hemos visto muchos problemas de matrimonios y ¿saben cuál es el detalle por el cual no se soluciona el conflicto? Porque ninguno de los dos se quiere humillar. Y yo tengo la razón, dice, no, yo también tengo, y tú y yo también. Entonces nadie dobla las manos. Cuando hay humillación, hermanos, escuchen bien, Dios se va a manifestar grandemente. Él ve al humilde, al que se humilla, al que se quebranta delante de él. Dios lo va a honrar. Dios lo va a poner en alto. Siempre al humilde Dios lo pone en alto. Siempre lo honra, siempre lo respalda, siempre está con él. En todo momento. En su negocio, en su trabajo, en su profesión. Este muchacho se humilló. Estamos dispuestos cuando alguien nos corrige un error. Cuando usted y yo lo acepta, hermano, es que somos personas que estamos aceptando ser humillados delante de Dios. Cuando alguien dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hijo? Eso no estuvo bien. Y usted dice, ¿y tú quién eres? No está demostrando un acto, o más bien no hay en su corazón esa humildad delante de Dios. Y el tercer paso es que vemos que este muchacho, después de levantarse, va. El padre dijo a sus padre pecador contra ti no fue digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Perdón, aquí estoy en el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, fíjense, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Mi pregunta esta mañana, hermanos, ¿por qué es que este padre se dio cuenta que venía su hijo? ¿Cómo es que se dio cuenta que este padre que venía a su hijo desde allá? ¿Cómo es que se pudo dar cuenta? Porque él estaba pendiente de la llegada de su hijo. Él nunca desconoció a su hijo. Jamás se salió de la mente de este padre, de su corazón, aquel hijo que un día estuvo con él. Y él estaba pendiente de la llegada de su hijo. Él lo estaba esperando. Porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Muchas veces hemos fallado delante de Dios, hermanos. Yo he fallado muchas veces delante de Dios, pero Él en su gracia ha tenido misericordia de mí. Él nunca nos desecha. Él nunca, hermano, te ha desconocido a ti a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida. Nunca. Así estábamos en el mundo, haciendo y deshaciendo. Ahí estaba la misericordia, ahí estaba la gracia, ahí estaba la justicia de Dios. Nunca Dios se olvidó de nosotros. Estaba pendiente. Y cuando llega su hijo, lo primero que hace es darle un abrazo y un beso. ¿Y cómo venía su hijo? ¿En qué condición estaba? ¿Olía a perfume? ¿Cómo venía este muchacho? Bueno, ya se imaginará usted. Pero a este padre no le importó cómo viniera su hijo. Lo abraza. Y todavía le da, ¿qué, hermanos? Un beso. ¿Qué le estaba diciendo? Te sigo amando, hijo. Este beso que te estoy dando es una señal de que te sigo amando a pesar de todo y que tú eres mi hijo. Y esta mañana aquí está ese padre con nosotros. No te ha desechado. Él te ama. Cristo es el Dios de la misericordia. Lo besó. Segundo, le pone un nuevo vestido. Le cambió aquella ropa que traía. Aquella ropa sucia que él traía. Aquella ropa que fue ensuciado en la maldad.
Algo tuvo que hacer Dios en él. Lo primero es cambiarle esa ropa. Y sabe, hermanos, esa ropa es la justicia de Dios en tu vida. Dios es justicia. Mire, quiero pedir aquí a un hermano, mi hermano Aarón, creo que está por ahí cerca. Quiero que lea una parte muy importante. Quiero dar una cita, hermano, para que me lea 2 Corintios 5:21. Quiero femenino esta mente, este versículo. Quiero que me ponga atención esta mañana. Mire, hermanos, quiero que escuchen un momento. Dios le dijo al pueblo de Israel: no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué dijo Dios? Si tú cumples todas estos mandamientos que yo te mando hoy, vendrán todas estas bendiciones a tu vida. ¿Saben qué, hermanos? El pueblo judío no lo pudo vivir. Ningún judío pudo cumplir la ley. Nadie. Quisieron, intentaron vivir. Se esmeraron, hacían penitencia para poder vivir la ley. Nunca pudieron. Y como no pudieron, hermanos, ¿saben quién sí pudo? Él sí. Él sí vino a cumplir toda la ley para que nosotros fuésemos los beneficiados de esa obediencia de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros podemos recibir todas las bendiciones de Dios. Y usted puede recibir la bendición de Dios no por los méritos humanos, no porque seamos muy amables con la gente, sino por la bondad de Dios, por la justicia de Dios, es que podemos nosotros alcanzar todas las bendiciones que están aquí en la palabra escrita. Una persona, por mucho, hermanos, que haga buenas obras, no va a alcanzar. Mire qué dice la palabra de Dios. ¿Nos quiere leer, hermano? Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Para declararnos, ¿qué dice, hermanos? ¿Por medio de quién? De Cristo. Hay un canto que dice que de la cruz, no recuerdo bien, hermano. Creo que nosotros íbamos a cargar la cruz, no íbamos a poder cargar esa cruz, no alguien podía cargar esa cruz. Alguien podría ir a ese madero y que le pusieran los clavos aquí en las manos y lo desnudaran y le quebraran los huesos y le metieran la lanza cruzada. Usted y yo pudiéramos. Pero él sí fue. Para que cuando él llega al Padre, le da un nuevo vestido a él, le da una nueva identidad y le dice: hijo, aquí está, por tu obediencia. ¿Y sabe qué hace Cristo? Le dice: aquí está la iglesia. Yo no sé si agradece a Dios por esto, hermano. ¿Cuánto agradece a Dios por la justicia de Cristo? Lo primero que cuando vino este joven es que Dios le dio una nueva declaración en su vida, una nueva identidad. Lo hizo sentir parte de la gran familia. Le dio un nuevo vestido. Le cambió esa mentalidad que él tenía. Y miren, hermanos, todos los presentes que estamos hoy aquí y los que no vinieron, gracias a Dios por la justicia de Cristo. Gracias por esa justicia. Gracias por ello. Lo primero que hace Cristo en los que resucitan para su gloria, viven la justicia de Cristo, viven la justicia de Dios. Se refugian en esa justicia. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde el cristiano puede alcanzar todas las bendiciones de parte de Dios. Número 2, le da un anillo el Padre a su Hijo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Alguien nos quiere leer en Efesios 1:13, que Él nos selló con su Espíritu. ¿Puede repetir conmigo? Mi Padre me ha sellado, me ha dado de su Espíritu. No es que nos va a dar todavía. Todos los que están aquí, hermanos, han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hay una marca en tu vida, hay una insignia en tu vida que nunca jamás se borrará de ti, y el Espíritu nunca se irá de ti. Quiero decirles algo importante, hermanos: el Espíritu nunca se va de nuestra vida, pero sí lo podemos apagar, sí lo podemos contristar. El Espíritu Santo muchas veces quiere fluir en nuestras vidas, pero el cristiano le ha cerrado, se ha puesto orgulloso.
El Espíritu Santo mora ahí, está dentro de tu vida. Yo antes pensaba que el Espíritu sí luego venía, pero ahora no. Entiendo que el Espíritu Santo se nos ha sido entregado, y por eso es el que nos recuerda. Por eso es que cuando estamos viviendo en lo peor de nuestra vida, hay alguien que siempre nos está recordando y nos está diciendo: acuérdate. Escuchaba un testimonio de un hermano que en una ocasión estaba en un bar, era cristiano y se fue en sus vacaciones, y se fue en un bar y siempre iba ahí. Y estando un día ahí, él empezó a llorar y a llorar en ese bar. Las personas que estaban a su lado, unas jovencitas que estaban a su lado, le empezaron a decir: ¿qué te pasa? Que tú no eres hombre. Y empezaron a reírse de él. Y él dijo: es que yo no sé qué tengo aquí, pero yo siento llorar y ya no soporto aquí. Y le dijo cuánto les debo, y él pagó la cuenta y se fue. Llegando a su casa empezó a llorar como un niño. Y le dijo a su esposa: es que yo no sé qué está pasando en mi vida. Yo estaba tomando cuando alguien me dijo en mi mente: tú no debes estar aquí, tú eres mi hijo amado. Y hermanos, esa tarde él se reconcilió con el Señor Jesucristo. Dios te puede traer desde el lugar donde tú estás. Él puede entrar en ese lugar donde tú estás. Él puede acercarte a ti y decirte: vamos, este no es tu lugar. Esta no es tu casa. Estos no son tus hermanos. Vamos, está allá el lugar. El Señor, hermanos, yo estuve un tiempo aquí, gracias a tu hermano Aaron, que está conmigo. Yo trabajé con él 8 años. Y durante esos 8 años estuve contento, pero siempre alguien en la voz en mi corazón me decía: tú no tienes que estar aquí. Yo te llamé a que me sirvas al ministerio. Y esa voz estuvo 8 años allí. Ya no pude soportar más. Tuve que servirle a Dios como debe ser. Quizás tú tienes un llamado de Dios y te estás renegando, te estás deteniendo y que no quieres. Mi hermano, el Espíritu Santo te va a tocar con amor. Te va a estar recordando que tú le has servido, que tú eres su sierva, que tú eres su siervo, que te ha dado un don, que te ha dado una unción, que te ha dado un poder. Y ahí va a estar el Espíritu Santo. Te va a estar recordando a cada momento. Aún en la enfermedad, aún en el pecado más vil que estemos cometiendo, el Espíritu Santo nos va a decir: hey, ¿qué pasó? Tu lugar no es aquí, es allá. Hermanos, los que han resucitado con Cristo permiten, número 1, la justicia de Dios en sus vidas. Número 2, permiten que el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas. El Espíritu de Dios está ahí, hermanos. Y Él nos consuela, ¿sí o no? Así su palabra. Él nos consuela. Él nos recuerda. Él nos redarguye. Un niño en una ocasión, hermanos, se robó algo de la escuela. En la escuela se robó un celular. Y que se lo mete en su bolsa y dijo: nadie me vio. Se lo metió. Pero no aguantó durante el camino. Llegando a casa empezó a llorar y su mamá le dijo: ¿por qué lloras, tu chamaco? ¿Qué cosa hiciste en la escuela? Te voy a pegar. No, mamá, algo pasó. ¿Qué pasó? Es que me encontré un celular y no me siento bien porque traigo este celular robado. ¿Sabe qué, hermanos? Él es el Espíritu de Dios en este niño. Y quiero decirles, para dar el último punto de esta mañana, hermanos, quizás el Espíritu Santo nos está hablando algunas cosas de nuestras vidas hoy precisamente, que nos dice: eso no es correcto, eso no es sano, eso no glorifica a Dios, eso no exalta a Dios. Había una señorita en la iglesia, una iglesia que estaba enamoradísima de un joven, no cristiano, era licenciado, carros, billetes, etcétera, ojos verdes, y estaba enamoradísima. Y le dijo el chavo: mañana me das el sí o el no. Ya quiero saber, estaba muy apurado. Yo ya quiero saber. Y la muchacha dice que dijo: pues le voy a decir que sí. Llegó a la hora de la cita donde iban a decir del sí o el no. Llegó, estaba muy nerviosa. ¿Y sabe qué dijo la muchacha? Sí, yo acepto.
cuando dijo sí te acepto, a alguien le dijo: ¿qué pasó? Tú me sirves en mi iglesia, tú eres banderista, tú eres maestra de niños, yo te he usado para la evangelización y te quiero seguir usando, pero esa decisión que estás tomando te va a llevar a una ruina. Ten cuidado, le dijo el Señor. Y ella no quiso, hermano. Digo, no, y siguió. Hasta que un día, hermanos, el Señor se manifestó en ella y le dijo: es necesario que tomes hoy la decisión. A mí o a él. No puedes servir a dos señores. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No podéis servir a Dios y a Satanás. ¿Sabe qué dijo la hermana? Con muchas lágrimas lloró amargamente y dijo: pues prefiero a Dios. Pero eso fue por obra del Espíritu Santo. Y le dijo, y le costó tanto decirle a la persona: no. Hay cosas que tenemos decisiones que tenemos que tomar que son serias. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Y si tu mano es ocasión de caer, córtalo. Y si tu pierna, córtalo. Es mejor que entres sin ninguna mano, sin ningún ojo, con un ojo al cielo, que con los dos desechados al infierno. ¿Quieres saber qué quiso decir Jesús? Hay decisiones muy fuertes que tienes que tomar en esta vida que te van a hacer llorar y gritar, pero para bien de tu vida. Hay cosas que usted tendrá que decirle no. Como hizo José, no, le dijo a la mujer de Potifar. Tenía el deseo, el instinto sexual, sí lo tenía. Pero él estaba guardando su vida. Él estaba guardando su persona, porque un día Dios lo iba a usar como gobernador de Egipto. Él ni lo sabía. Hermanos, este punto es importante. Reconozcamos aquellas áreas de nuestra vida hoy en esta Santa Cena, que yo quiero que sea algo de veras con mucha seriedad, y tomemos decisiones. Señor, a partir de hoy, ayúdame, no puedo dejar esto, Señor. De veras, Padre, no puedo dejar la pornografía, Señor. Estoy pegado todas las noches. Bueno, mirando ahí, ¿verdad? Y Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y el último punto, hermanos, que se le entregó al muchacho. Déjame paciencia, ya voy a terminar, ya me quedan 5 minutos. El calzado. ¿Sabe, hermanos, para qué sirve el calzado? Estaba estudiando un poco en la mañana este punto. Es que, mire, el calzado era para protegernos de la inmundicia que hay en el suelo, en la tierra, del polvo, de todo lo que hay. Los zapatos nos sirven para protegernos de cualquier cosa que haya en la tierra. Cuando esta persona recibe esto, yo quiero entender, muy personal, que él estaba recibiendo la protección nuevamente de su padre. Cuando él vino a él, entonces él viene y le dice: ¿sabes qué, hijo? Ahora nuevamente cuenta conmigo. Ahora yo estoy aquí. Ahora volvamos nuevamente a ese mismo círculo de familia. Ya hoy te recibo, ya te he puesto el anillo en tu dedo, ya te puse un nuevo vestido, ahora te doy un nuevo calzado para que tú te sientas protegido, que estás aquí viviendo bajo este techo de mi casa. Yo, hermanos, estoy convencido que Dios está conmigo. Yo creo que usted también. Y yo estoy aquí porque Él está conmigo. Yo he ido a muchos lugares porque sé que Él va conmigo. Y he visto su mano de poder. He visto su fidelidad. He visto de Él su amor, su grandeza. Me siento protegido por ese Padre Celestial. Me siento amado por ese Padre Celestial. Me siento que Él está conmigo y no me va a dejar. Yo lo invito a que usted crea esto, hermano. Porque cuando pierde este piso y de olvidarse de que Dios está contigo, empezamos a pensar que los problemas son más fuertes que nosotros. Empezamos a pensar que el enemigo es más poderoso que yo. Empezamos a pensar que ese pecado con el cual estamos luchando nos va a terminar otra vez. Dios mío, pues voy a derechito, Padre, ¿qué tal si mañana caigo? No, porque Dios es el que nos sostiene.
Él es el que sostiene a tu familia. A todos se nos da un calzado. Y ese calzado es para vivir en santidad. Para poder separar lo que es pecado, lo que es maldad y lo que es justo, lo que es santo delante de Dios. Usted tiene ahí la capacidad de discernir lo que no agrada a Dios y lo que sí agrada a Dios. Una hermana en su ocasión en su negocio vendía cervezas, caguamas y todo. Y le dijo al pastor: hermano, usted no tiene que vender eso. No, hermano, yo voy a vender porque de ahí sales. Vendía cigarros, vendía cerveza, vendía tantas cosas. Droga no, vendía cosas. Hasta que un día Dios le dijo: mira, hija, tienes que separar lo que es bueno y lo que es malo. Tienes que hacer la separación de lo que es trigo y lo que es cizaña. Tienes que aprender a hacer esa separación. Cuando el Espíritu Santo le reveló eso, hermano, ¿sabe qué? La hermana le dijo a su pastor: yo ya nunca más volveré a vender este licor. Y nunca más voy a tener este cigarro aquí en mi casa. Porque he decidido que mi negocio solamente sea para los fines por el cual fue puesto. ¿Por qué tan serio, hermanos? Ya terminé. Haga la separación entre lo santo y lo profano. Entre lo que aquello parece que es de Dios, pero que no es del Señor. Entre que lo que está usted escuchando parece que fuera de Dios, pero que no es del Señor. Tenemos la madurez para separar eso. Y también lo que está viendo nuestra vista, que lo que aparentemente es bueno, probablemente no. De lo que yo hablo, de lo que yo digo, de cómo vivo, tengo que ser maduro para poder entender qué es lo que realmente es Dios. Los que han resucitado con Cristo viven en la justicia de Cristo. 2, están sellados con el Espíritu Santo para toda su vida. Tienen una marca y donde quiera que vaya el diablo lo reconoce, la gente lo reconoce. Amén, hermanos. Se cuenta una historia de una hermana muy sencilla en un ranchito. Escuché su testimonio. Una hermana muy humilde que no usa guaraches porque no tiene. Dice que un día fue a la escuela. Ahí en la escuela una niña se empezó como a convulsionar y la hermana estaba paradita y dijo: pues yo soy hija de Dios, tengo el poder de Dios, aquí voy a orar y que conozcan estos padres de familia que hay un Dios grande y poderoso. Y empezó a orar. Cuando ella empezó a orar, hermanos, la niña empezó a controlarse y la niña sanó. Y le dije a la señora: ¿y tú qué eres, bruja o qué eres? ¿Por qué sanas a la gente? ¿Saben qué dijo la hermana? No, señores, yo soy una hija de Dios. Soy cristiana. Amo a Dios. Porque está el Espíritu Santo en tu vida. No esperes aquí hasta aquí, que vengas aquí para que te oren, hermano. Aquí no está el poder. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Ahí en su trabajo, ahí en su negocio, allá donde quiera que usted esté, ahí está el Espíritu Santo y Dios puede hacer grandes cosas en ese lugar donde usted se encuentra. Porque el Espíritu Santo está en cualquier lugar. Yo estoy contento porque también me siento protegido por Dios, me siento seguro por Dios y quiero pedir que Él me dé más capacidad y poder para poder discernir lo que es bueno, discernir lo que es malo y poder hacer la separación, lo que realmente es de Dios y lo que es de Satanás. Como dijo la palabra: da al César lo que es del César y a Dios lo que es del Señor. Tenemos que tener este principio de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y quiero que hoy podamos participar en la cena del Señor con nuestro corazón abierto, pensando en 3 cosas: que soy justicia. ¿Por qué no repite conmigo? Soy justicia de Dios. Otra vez. Soy justicia. Número 2, soy sellado por el Espíritu Santo. Soy sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a decir la gente? ¿Tú? Sí, tú estás sellado por el... Sí. Un hermano que se entregó a Cristo, que era muy borrachito, y le dice al compadre: ¿tú eres sellado por el Espíritu? Sí, Señor. ¿Tú? Sí.
Mi hermano, usted está sellado por el Espíritu Santo aunque usted no lo sienta. Pero ya está sellado por el Espíritu Santo. Y tercero, tengo la protección de un Padre. Repita conmigo. Tengo la protección de un Padre. Mi Padre está conmigo. Dios está conmigo. Y Él me da la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que glorifica a Dios y en lo que no glorifica a Dios. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu. Yo creo que se pongan de pie esta tarde, por favor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén?